Yo no puedo ver si están... Ah, ya están conectados. Sí, yo creo que ya estamos ya conectados. Ok, Ahí estamos. Tenemos ahí nuestra ven, confirmación. ya. Bueno, buenas noches en Bolivia, es buenas noches, en Brasil más tarde todavía. Los que estén en Perú, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este primer, primer webinar de una serie de tres webinars gratuitos promovidos por la Dispute Resolution Board Foundation, la DRBF. La DRBF es una institución de alcance mundial que promueve el uso y las buenas prácticas de este método alternativo de resolución de controversias y el único método alternativo de prevención de controversias. Este es el primer evento oficial de la DRBF en Bolivia. Esto es, para mí es histórico, ¿no? Y por ello debo agradecer a Ann Russo, que es la presidenta ejecutiva de esta organización mundial, y a Ali Hammond, que es la gerente de programas. Todos los demás creo que somos voluntarios, incluyendo el entrevistado de esta noche, a quien también agradezco por su presencia, el doctor Augusto Barros de Figueredo, a quien ya muchos conocen como capacitador, porque el año pasado estuvo acompañando en un programa impulsado por la ICC Bolivia para capacitar en talleres sobre los dispute boards. Augusto Barros de Figueredo es abogado, árbitro, miembro de Dispute Boards, profesor y autor de libros y publicaciones. Su práctica internacional está centrada en infraestructura, construcción y resolución de disputas. Activo en toda Latinoamérica, trabaja en la intersección de la gobernanza contractual y la resolución de controversias, ayudando a conectar los estándares y las mejores prácticas internacionales con las realidades legales, institucionales y operativas de proyectos de infraestructura complejos. El doctor Augusto Barros de Figueredo es egresado de la, perdón, mi francés, Université Paris, Panthéon Sorbonne y Sciences de París, doctor en Derecho de la UFF de Río de Janeiro. ¿De qué vamos a hablar? De qué nos va a ilustrar el doctor Barros esta noche? ¿Y por qué? Pues los dispute boards ya están en Bolivia. Se llaman CRC, Comisión de Resolución de Controversias. Ya están funcionando y la DRBF quiere apoyar este trabajo impartiendo las buenas prácticas. Tenemos una variedad de proyectos siendo ejecutados bajo contratos modelo FIDIC. Tenemos reglamentos de dispute boards adoptados por los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio en Bolivia. Algunos centros ya tienen incluso listas de miembros. El año pasado se han realizado talleres de capacitación de los que participó el doctor Barros como protagonista. Y hoy iniciamos esta serie de tres webinars para afianzar y profundizar los conocimientos impartidos el año pasado. Para quienes recién conocen este método, están invitados siempre a visitar la página de la DRBF y acceder a todas las publicaciones que se tienen disponibles para promover el uso y las buenas prácticas de este, para mí, maravilloso método que es lo mejor que se ha inventado para los contratos de infraestructura. Doctor Augusto Barros, buenas noches. Buenas noches, Afonso. Muchas gracias por la introducción. Es un gusto estar aquí, viendo también, ya llegan los mensajes de tantos amigos, tantos compañeros de Latinoamérica, también de España también. Ahí está Ignacio que envió un mensaje. Y bueno, inicialmente felicitarte, Alfonso, por tu iniciativa como representante nacional de Bolivia para el trabajo que estás haciendo en tu país, de que yo tuve el placer de acompañarte en el año pasado y la iniciativa también de la ICC, de las capacitaciones y en este momento estar aquí como presidente de nuestra región para la DRBF y con el placer
de regresar a Bolivia, en esta vez en formato virtual, ¿no? Y estar aquí para esta charla. Gracias y te felicito una vez más por esta iniciativa de los webinars, Alfonso. Gracias, Augusto. Aunque el entrevistado y la estrella eres tú esta noche, y me olvidé mencionar, eres el presidente de la DRBF Región 4, es decir, Latinoamérica, por este año, el presidente en ejercicio. Vamos al tema. El tema es atrapante, se refiere a un aspecto muy, muy central, medular en el método de los dispute boards, la elaboración y la redacción de una decisión que resuelva una controversia. Debo empezar preguntándote cuál es la finalidad de una decisión dentro de la misión que debe cumplir un dispute board. Sí, muy bien, Alfonso. Mencionaste bien la introducción del tema, ¿no? Porque, claro, nuestro trabajo de prevención es lo principal que hacemos, pero tenemos que estar listos para las decisiones, ¿no? Y siempre la principal cuestión es estar atentos es siempre la protección de la decisión, que podamos realmente finalmente dar una decisión fuerte, segura para las partes, ¿no? Entonces, todo esto debe ser nuestro norte para el trabajo de decidir, ¿no? Y cuando preguntas sobre la finalidad de la decisión, el primer tema que me viene a la cabeza es que la decisión y el DAP no es un espacio para exhibir erudición jurídica, ¿no? Es un espacio realmente para decidir con técnica, con atención a la solidez de lo que estamos haciendo. Entonces, la finalidad de la decisión es realmente destrabar la disputa para que este proyecto pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, no estamos ahí para mostrar conocimiento académico, ¿no? Es realmente algo que está al servicio de la continuidad contractual. Entonces, primero es importante que el DAP tenga esto bien claro. Y es exactamente por esto que a veces mencionamos que pasa que una decisión, a veces una decisión que pueda ser técnicamente discutible o que las partes puedan tener algunos puntos que no puedan no estar de acuerdo, sigue siendo una función, una decisión que cumple su función primaria, porque si evita la parálisis del proyecto, una indefinición prolongada, ya es una decisión que cumple su misión primera, ¿no? Entonces, obviamente que esto no es una licencia para que el DAP sea ligero con esa decisión y sabemos que eso no es finalmente lo que pasa en la experiencia que tenemos, todas las encuestas, las informaciones que nos llegan, ¿no? Porque en la práctica sabemos que las decisiones del DAB realmente tienen una baja tasa de reversión en cuestionamientos posteriores y una alta tasa de aceptación por las partes. Entonces, lo que confirma que esta función se cumple cuando hay técnica y calidad en esta decisión. Entonces, yo diría esto, decidir, no un espacio para que el DAP pueda mostrarse para las partes o a sí mismo, ¿no? Decidir para destrabar, decidir para empujar un proyecto, para encaminarlo hacia un final técnicamente aceptable dentro del menor plazo posible, con la mayor calidad. ¿Podríamos resumir así el objetivo de una decisión? Seguramente, seguro que sí. Recuerda que la logomarca de la DRBF tenía antes escrito Moving Project Forwards, ¿no? Moviendo los proyectos adelante. Para esto existimos, ¿no? Ah, bueno, pero para llegar a una decisión hay que empezar entre los miembros a deliberar cómo va a ser esa decisión, ¿no? En tu gran experiencia, Augusto, ¿cómo deben estructurarse esas deliberaciones, esas conversaciones, discusiones previas, intercambios
de criterios respecto de cómo debe resultar una decisión. Sí, bueno, en mi práctica, yo hago siempre un esfuerzo para tener una reunión de deliberación lo antes posible, ¿no? Si posible, inmediatamente después de la audiencia. Y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de estar en presencial con las partes, ¿no? Porque ahí ya estamos todos y es aún más conveniente, ¿no? Los miembros pueden a veces quedarse un día más en el mismo local y dedicarse enteramente a este trabajo conjunto e interactivo, ¿no? Ahí es realmente una oportunidad única en mi manera de ver. Pero bien, sabemos que hoy día la mejor parte de las decisiones, bueno, de las audiencias se pasa en virtual. Entonces tenemos que coordinar cómo va a pasar ese trabajo entre las partes. Y me parece que el rol del presidente en ese sentido es muchísimo importante, ¿no? Para tener realmente el DAB enfocado en esta misión de decidir, porque a veces pasa que con los compromisos y otros eventos se dejan pasar un tiempo después de la audiencia y esto es malo, ¿no? Entonces, este primer momento vale muchísimo. Y así también recomienda el manual de la DRBF, ¿no? Que debemos deliberar cuanto antes. Se menciona incluso la posibilidad de estar enfocado en que sea lo antes posible después de la audiencia para que podamos tener un reporte que sea realmente fidel a lo que pasó. Y yo también en mi práctica lo que hago es cuando tenemos la oportunidad en esta reunión, este momento de deliberación, si tenemos una convergencia rápida, y ya podemos avanzar con compartir los temas para redacción y así evitar que tengamos más sesiones y para que el tiempo no se quede más largo y pasa también de olvidar los temas. Entonces, lo cuanto antes podemos entrar, pasar de la deliberación a la redacción, aún mejor, ¿no? Entonces, siempre atentos también a que estas sesiones o rondas de revisión no insuman más tiempo que del necesario finalmente para nuestra decisión. Bien que mencionas el manual de la DRBF, ¿no? El manual de los Dispute Boards, y aprovecho para avisar a los que todavía no lo conocen que es una publicación de acceso gratuito que está del sitio de la DRBF, traducido en varios idiomas. Tenemos también la versión en español. Y veo también a tus espaldas, en tu estante, el libro que tú eh, ayudaste o organizaste entre varios autores, ¿no? Como editor, Manual de Dispute Boards. Eh, y en ese libro me acuerdo haber leído justamente, haber visto una recomendación sobre el esquema, el índice, la estructura que debe tener una decisión. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe estructurarse? ¿Qué contiene? Sí, mira, bueno, ya que mencionaste el manual de la DRBF, es bueno realmente también reforzar que estamos en un momento de revisión del manual y estamos agregando temas, aprofundizando otros. Entonces, pronto vamos a tener una nueva versión aún mejor que la anterior, que ya es realmente nuestro libro norte, ¿no? De nuestra práctica. Pero en lo que mencionas de la estructura, ¿no? De la forma, el contenido de una decisión, normalmente no hay un formato entero completo, ¿no? Predefinido y rígido en relación a esto. Tenemos, sí, en los reglamentos se menciona la estructura de la decisión y eh, finalmente tenemos como
como tenemos buenas prácticas, ¿no? En esta estructuración de las decisiones. Normalmente tenemos la calificación de los miembros, relatos de los hechos que llevaron a la desavenencia y finalmente a la discusión, ¿no? A la divergencia, a la disputa. Y el petitorio de las partes, ¿no? La relator de hechos, demandas presentadas, finalmente fundamentos de nuestra decisión y la parte dispositiva, separada obviamente por los pedidos y obvio, como mencioné al inicio, siempre buscando estar seguro que estamos con una decisión rígida y una decisión líquida que pueda finalmente dar una decisión, realmente dar fin a la disputa, ¿no? Ahora, un tema también que es importante cuanto a forma, el inicio de todo esto, es que realmente eh, es algo que es un momento que exige mucho del presidente, ¿no? Tanto en su habilidad relacional como procedimental y lo mismo de los miembros. Por eso en el tema de la composición del DAB también es muchísimo importante para las partes. Sobre todo para nuestra misión, para los DABs, ¿no? Que es como realmente un método que su hibridismo, ¿no? La composición, el hecho que hacemos prevención, decisión, esta articulación demanda muchísimo del perfil del tipo de profesional que va a estar en los asillos en el board. Entonces, yo diría que es muy importante para el tema que está en discusión, agregar esta mención de doble sombrero, ¿no? De capacitaciones personales y técnicas también que se cruzan para las buenas decisiones. Esta articulación fundamentalmente importante para lo que hacemos. Gracias, Augusto. Aprovecho e interrumpo un poco. Las preguntas, veo que ya están surgiendo, las vamos a tratar de transmitir al doctor Barros al final, pero por favor, por un tema de orden, que no se mezclen con los saludos, entonces que las preguntas sean escritas en el cuadrito en la casilla de preguntas, ¿no? El Q&A, donde está el signo de interrogación. Eso es lo que debe contener entonces una decisión y más o menos en ese orden, Augusto. ¿Qué no debe contener una decisión? Bueno, insisto en lo que ya decimos en otras preguntas, ¿no? Una decisión de un DAB, una decisión de un método extrajurisdiccional, lo que hacemos, debe poner fin a la disputa de forma más objetiva y técnica posible. Entonces, no es un espacio para digresiones técnicas, para buscar una solución de compromiso que intente agregar a ambas las partes. Hay que decidir con claridad para que el proyecto pueda seguir adelante, ¿no? Entonces, una mención técnica a los hechos, la referencia a los petitores de las partes, los documentos que han sido estudiados por el DAP, todo esto sí puede estar, pero lo que salga de este universo, no, ¿no? Un punto que normalmente no siempre se toma en cuenta es que la decisión se escribe sobre todo para la parte que pierde, ¿no? Entonces es exactamente esa parte que necesita quedar segura de que todos sus argumentos fueron efectivamente enfrentados y comprender con claridad los fundamentos de nuestra decisión. Entonces, la redacción de la decisión tiene que estar enfocada sobre todo en esto también. Y esto también nos confirma el manual de la DRBF, que desde otro ángulo, cuando menciona al report del DAP como una referencia para el documento de la decisión, el manual menciona que no debe ser ni extremadamente breve, ni largo y verboso, que debe de ser conciso, pero suficientemente detallado
para que la decisión pueda ser comprendida y ejecutada, ¿no? Y debe mantenerse también, esto es muy importante, profesional, objetivo y impersonal, sin desacreditar la posición de ninguna parte. Esto es muchísimo importante porque a veces en las disputas la temperatura sube y las partes pueden, ¿no?, hacer una referencia a veces no tan respetuosa al DAB, menciona algo así, y somos humanos, ¿no? Entonces, a veces cae mal un argumento, pero hay siempre que resistir a una respuesta, a un argumento así, siempre enfocada en la decisión, sabiendo que sobre todo en el universo de los DApps vamos a seguir con las partes, ¿no? Entonces, una decisión, posiblemente van a pasar otras. Entonces, tenemos que mantener el nivel y dar soluciones al proyecto. Trabajamos para el proyecto, no para las partes, ¿no? Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que voy a esperar mucho la respuesta. Eh, ¿Conviene dividir el trabajo? El Dispute Board, la CRC, es un grupo de tres normalmente. Al momento de redactar una decisión, ¿conviene dividir el trabajo? Y si conviene, ¿cómo? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Para que no, el trabajo no recaiga enteramente sobre el presidente. ¿De qué manera se puede hacer un trabajo colaborativo sin perder coherencia, sin perder una línea argumentativa? Sí, mira, la respuesta corta es que sí, sin duda, no solamente vale la pena, debemos compartir esta redacción, ¿no? O lo contrario, no seríamos un colegiado, ¿no? Sería tres. Si es para concentrar, que se tenga un miembro único, ¿no? Pero es claro que para hacer este trabajo, para estructurar la estrategia para compartir o la manera de gestionar el DAB, depende muchísimo del perfil del presidente, como ya mencioné, ¿no? Hay perfiles personales, técnicos, muy distintos, ¿no? Entonces hay profesionales que son más concentradores, otros más gregarios, que suelen compartir mejor este trabajo de redacción, pero en mi práctica siempre comparto, ¿no? Y para mí la mejor división se hace obviamente por afinidad técnica de los miembros con los puntos en disputa, ¿no? Repartimos los temas a redactar según quien tiene mayor cercanía con cada cuestión, ¿no? Y no de forma arbitraria. Me viene como ejemplo la misma manera que debemos compartir los riesgos en los contratos, también debemos compartirlas en el concepto, este trabajo, ¿no? Para quien tiene más capacidad de lidiar con los riesgos, con el trabajo, con la técnica, con el tema que está en decisión, ¿no? Entonces, el presidente, obvio, ya mencionamos la ronda, ¿no? El momento de deliberación, ¿no? Cuando estamos en el caso macro y ahí, en esta pregunta, estamos en el momento de compartir la redacción, la respuesta a la parte, ¿no? La decisión, efectivamente. Entonces ahí queda para el presidente que se quede en cargo de las rondas de ajuste, ya compartir los temas, ¿no? A la costura final del documento y sobre todo el trabajo, la responsabilidad de garantizar la solidez técnica de esta estructura, ¿no? Que es lo que llamamos de la rigidez de esta decisión, ¿no? Garantizar que sea una decisión que quede de pie, no importa qué pase después, ¿no? Y también en ese sentido, esta práctica es la recomendada por nuestro manual, ¿no? Que confirma esta estrategia, recomendando sobre todo que en disputas complejas y con múltiples cuestiones, el trabajo de redacción sea compartido entre los miembros, ¿no? Y bueno, una vez más, claro, como el manual menciona cuestiones complejas, obvio que en temas eventualmente más sencillos y para ser más eficiente, que el presidente pueda concentrar. Pero
ya está claro el tema, ¿no? El cuadro completo y que es realmente un tema de técnica y eficiencia para la redacción, tener claro este concepto y la manera de trabajar la redacción de las decisiones. Se dice que el equipo ideal para tener un buen dispute board, una buena comisión, es que esté integrada por personas de distinta formación, ¿no? Y que se combinen abogados con ingenieros y que lo mejor es dos ingenieros y un abogado que ejerza como presidente o presidenta, ¿no? Una abogada. Eh, en esa redacción, digamos, de la parte de la fundamentación, los argumentos contractuales y legales, ¿es válido, es usual, es recomendable recurrir a la doctrina y a la jurisprudencia o son cosas que sobran en una decisión? Sí, mira, sí me parece válido, ¿no? Claro que en nuestra práctica sabemos que es un percentual reducido de disputas que realmente, bueno, suelen meritar como un fundamento más jurídico, la mención a la doctrina, ¿no? A veces como cuando estamos en proyectos que tenemos contratos FIDI, contratos NEC, los contratos estandarizados en general, ahí tenemos muchas publicaciones, ¿no? Entonces tenemos algo que mencionar, cuándo vale la pena como fundamento, ¿no? Para siempre con esta mirada. Mencionamos doctrina o jurisprudencia, no solamente por mencionar, para mostrar erudición, no, es para fundamentar. Estamos diciendo, mira, nuestra impresión es esta, y incluso ya pasó así, el tribunal X considera igual, el doctrinador, eh, bueno, el editor del libro, ¿no? El autor del libro, si también menciona esto. Entonces, esto como un concepto general sí es importante, ¿no? Pero también me viene una consideración que es importante también que este DAP sepa o se quede siempre consciente del en qué universo está inserto este DAP. Lo que quiero decir es que si tenemos un proyecto, por ejemplo, en Bolivia, en Brasil, a veces pasan proyectos que las partes eligen no un tribunal arbitral como instancia jurisdiccional final, eligen al Poder Judiciario local. Entonces, es muy importante también que un DAP experimentado, conocedor de su trabajo, también lleve esto en consideración, porque una cosa, cuando pensamos en una decisión eh, fuerte que pueda quedar de pie con cuestionamientos y eventuales ataques de una parte, tenemos que saber quién va a realizar esta decisión. Entonces, una decisión en que somos parte de un proyecto público que va a ser revisado o considerado por un tribunal administrativo local, es distinto escribir una decisión para sabiendo de esto y una decisión que va que tenga como instancia jurisdiccional un tribunal de la ICC, bueno, internacional de un nivel de conocedores de proyectos de construcción. Entonces, en ese sentido también me parece que tiene una decisión del valor de la mención a la jurisprudencia y también a la doctrina como fundamento de nuestra decisión. Yo creo que vale la pena considerar esto también. Y como siempre, mencionando y buscando los argumentos de la DRBF, de nuestro manual, también en ese sentido, el manual confirma esta base pero de un otro ángulo, ¿no? Confirma, el manual menciona que los hallazgos del DAP deben fundarse en lo presentado por las partes y con la debida consideración de leyes y regulaciones aplicables.
Entonces, bueno, esta es una manera general. Sí tenemos que considerar esto porque es el fundamento de la validez de nuestras decisiones, pero lo cuanto podamos mencionar fuentes, ¿no? Doctrina y jurisprudencia para reforzar estos conceptos, yo creo que vale la pena, sí. Siempre habrá que pensar lo peor, ¿no? Al momento de redactar una decisión de que puede ser o de que va a ser revisada en el fondo por la instancia posterior pactada por las partes, ya sea el arbitraje o la justicia ordinaria. Entonces, por Sí, eso debe ser sí. fuerte, ¿no? Claro, claro, solo una mención por la técnica, como estamos en nuestro webinar, no me gusta, a veces mencionamos como revisión, pero es como, claro, una manera más fluida de mencionar, pero sabemos que no estamos para ser revisados por el arbitraje, porque no es el dar nuestras decisiones no son una etapa previa al arbitraje y los hechos que tenemos sobre decisiones, sabemos de eso, ¿no? No son todas las decisiones, o mejor, son pocas decisiones que las partes llevan al arbitraje. Entonces, un segundo momento, pero en lo cual, claro, lo que decimos va a ser revisado, ¿no? Y se va a llegar a una decisión. Pero sí, así es. Bueno, pero entonces también podríamos concluir que no es muy recomendable basar una decisión en el simple leal saber entender de los miembros. Debe estar basada en derecho, por lo menos en el contrato, y sin contravenir las leyes. Sí, sí, esto seguro que sí, sí o sí, ¿no? No podemos decidir como la menciona decisión de equidad, como teníamos hace tiempo, ¿no? Esto no existe más, ¿no? Y sobre todo el split the baby no funciona, no es una opción. Y el DAP no está para encontrar un punto medio de su cabeza para solucionar el caso, porque tiene la impresión que no es justo. Los que quieren hablar de justicia deben de estar en la Universidad de Filosofía, ¿no? De Derecho y tampoco de ingeniería, ¿no? Entonces, tenemos que decidir con la técnica, ¿no? Con técnica, y si no lo hacemos así, terminamos perdiendo exactamente lo que las partes más necesitan, que es la confianza, porque finalmente las dos partes van a quedar con una sensación de esto no funcionó bien, ¿no? O soy yo o él, o por lo menos quiero los argumentos, los fundamentos de por qué esto, ¿no? Y también sobre este tema, el manual confirma esta impresión y menciona que nociones de fairness o de equidad no tienen lugar en el proceso decisorio del TAP. Entonces, es un no absoluto. Tenemos que sí, Un, seguir un no leyes, categórico. reglamentos, sí, total. Y porque, sobre todo porque es el fundamento. Tenemos una misión contractual, ¿no? Nuestra decisión tiene validez si seguimos nuestro contrato. En nuestro contrato tripartito menciona seguir el contrato, la ley X, el reglamento de la institución Y, y así estamos. Si salimos de esto, lo que hacemos no vale nada y solamente hacemos que las partes pierden tiempo y plata, ¿no? Ya, ahora una parte plantea sus derechos en base a ciertos argumentos o disposiciones contractuales o legales, ¿no? La otra parte trata de contrarrestar con sus contraargumentos y tienes argumentos de un lado y argumentos del otro. ¿Puede un dispute board al momento de tomar una decisión usar argumentos distintos de los que ha oído, sus propios argumentos que encuentre más aplicables dentro de lo que rescata del contrato? Bueno, sobre esto, igualmente, seguramente no, es un no absoluto. De manera ninguna, el DAP puede decidir basándose en un argumento que las partes no tuvieron oportunidad de enfrentar, ¿no? Esto es exactamente lo que distingue los DAPs, los mecanismos
de contradictorio, ¿no? Como DAB, como un arbitraje de órganos inquisitivos, ¿no? Y aquí entra un concepto interesante que es el concepto de la justicia natural, ¿no? Que es propio de la jurisdicción inglesa y a veces confundimos con el principio de due process, ¿no? Del debido proceso legal, pero en la realidad de los TAPS estamos hablando más de este tema de justicia natural, o sea, que desde el punto de vista de las partes, cuando traducimos eso en derechos concretos, ¿no? Es el derecho de la parte que las partes tienen de que sus defensas sean efectivamente consideradas y el derecho que tienen de conocer y responder a la base real sobre la cual el DAB va a fundar su decisión. Entonces, tenemos que sí, seguir esta máxima histórica, estar enfocados en los argumentos de las partes y bien fundamentados para nuestra decisión. Entonces, si el DAB quiere fundar la decisión en un argumento propio, distinto del planteado por las partes, podemos imaginar por el argumento que se encuentra en un tema contractual que las partes no identificaron muy bien en su planteamiento de derecho. Si ADAB identifica esta posibilidad, y ahí tenemos un punto teóricamente razonable, ¿no? Porque estamos trabajando para el proyecto y con el contrato bajo el brazo, ¿no? Entonces, si identificamos algo que no ha sido mencionado, pero que es relevante para las partes, relevante para nuestra decisión, el mínimo que podemos hacer es dar a las partes oportunidad de manifestarse antes, ¿no? Ahí sí, puede ser algo que no ha sido mencionado, pero sí ha sido llevado a la mesa y las partes tuvieron oportunidad de ejercer sus condiciones, los presupuestos los principios que mencioné de justicia natural, ¿no? Y esto sí se impone como un deber básico de los TABs. Ahora, los argumentos que inspiran al DAP a tomar una decisión no son siempre unánimes, ¿no? A veces hay alguien que no está de acuerdo, que disiente, o hay alguien que está de acuerdo con la decisión, pero por otras razones, o sea, un voto concurrente, ¿no? ¿Cómo se maneja esto en los DAPs? Sí, este es un tema interesantísimo y por coincidencia yo tuve hoy aquí en São Paulo, en una sesión del ICC, una discusión al final de la sesión exactamente sobre el voto disidente pero en el tema del arbitraje, ¿no? Tenemos alguna distinción, pero no tenemos espacio para esto, pero ha sido mencionado un tema interesante. Uno de los panelistas mencionó un artículo de Alan Redfern que sobre el tema, exactamente sobre ese tema, lo que pueden quedarse interesados, yo puedo compartir en el chat posteriormente a nuestra conversación el tema del artículo, pero él menciona tres tipos de disidencia. Dice que existen disidencias buenas, que son breves, corteses, restringidas, donde el árbitro, en su caso, ¿no? Deja constancia de su discrepancia, pero no ataca a sus colegas, al proyecto, a lo que pasó, ¿no? Hay las disidencias malas, y el tono cambia un poco, ¿no? Se vuelve un poco intemperante, casi una continuación de la discusión tenida durante la deliberación. O sea, este miembro quiere mostrar su desavenencia, mostrar lo que pasó. Y existen también las feas, que estas sí son las peligrosas, ¿no? Que cuando este miembro quiere, ataca la manera que se condujo el proceso, los miembros, ¿no? Alega que ha sido excluido de las decisiones. Entonces, tenemos que pensar en estas tres situaciones, ¿no? Claro que en general la disidencia no es buena. El manual de la DRBF recomienda que debemos buscar el consenso. Yo en mi práctica busco siempre el consenso, pero si acaso pasa una disidencia,
y a veces pasan, que sean las buenas, ¿no? Las malas y las feas no podemos aceptar. Sobre todo en la situación de los tabs, porque trabajamos para el proyecto y seguimos con las partes. Entonces, una disidencia ya es mala ab inicio, porque muestra las partes algo que parece que no está encajando en los miembros. Entonces, hay que ser muy bien redactada, ¿no? Y a veces una disidencia buena, un tema, mencionaste el tema de un voto disidente concurrente, ¿no? A veces cuando es concurrente podemos mencionar en una nota de fin de página, ¿no? Entonces, a veces se puede acomodar la disidencia, pero por último, la abstención, no, esto yo creo que no se puede aceptar, ¿no? Tenemos un contrato con las partes para decidir en este caso. Entonces, tenemos que dar una decisión, ¿no? Yo solo puedo imaginar tal vez una situación de abstención, no sé, como un conflicto de interés sobreveniente, pero sería algo realmente muy raro de pasar. Entonces, yo diría que en general, como un concepto, abstención no, voto disidente tal vez, a veces pasa, y el concurrente mencionado de una manera sencilla en la decisión para hacer el punto para que quede claro, pero sin molestar a la decisión y a los compañeros, siempre enfocado en la continuidad del proyecto, en la continuidad de los trabajos, ¿no? Es que lo que sucede, por lo menos en Bolivia, es que existe miedo, ¿no? Existe miedo por las consecuencias de una decisión o las consecuencias de no haber expresado un disenso. Y también eso es lo que algunas personas les motiva a abstenerse, pese a que están de acuerdo con la decisión, no firmar la decisión, ¿no? Mantenerse a salvo de cualquier persecución institucional o judicial, ¿no? Entonces, esto da pie a la siguiente pregunta, Augusto. ¿Qué tipo de responsabilidades genera para un DAP el emitir una decisión? Muy bien, un excelente tema, provocativo con bastante importancia, ¿no? Pero lo que me viene para empezar la respuesta es que tenemos una vez más un contrato con las partes. Entonces no podemos ser miembros de un DAO si no tenemos coraje para enfrentar la decisión que tenemos que tomar, ¿no? No es posible acomodarse así, ¿no? No queremos firmar, entonces abstenemos. Así no me parece una buena solución, ¿no? Entonces, pero bueno, esto cuanto al concepto de decidir, de firmar o la mecánica de esto, ¿no? Pero respecto a la responsabilidad que mencionas, ¿no? Cuanto a esto, mi posición es directa. El DAP no puede ser responsabilizado por el contenido de su decisión, excepto que haya actuado con dolo o culpa, ¿no? Así es. Así funciona también este tema en arbitraje, ¿no? En la cual la relación es igualmente contractual, pero ya con vías jurisdiccional. Pero cuanto al estándar de protección a la actuación de los miembros, sigue la misma lógica, ¿no? Y también los reglamentos en general eh, respaldan esta práctica. En la CCI las reglas de la ICC se mencionan, ¿no? Para los TAPS también, bueno, reglamentos en arbitraje también, pero tenemos la contrapartida, la misma manera, el mismo tratamiento de la responsabilidad de los miembros en general en los reglamentos de los TAPS. Entonces, en general, cualquiera que sea el enfoque, siempre vemos esto, ¿no? Que el estándar para la responsabilización es esto, que el DAP no puede decidir
ni siquiera si su decisión es equivocada. Esa es una posibilidad, esto puede pasar, ¿no? Pero sí, respondemos sí, sí, sí actuamos con mala fe o con negligencia grave también, ¿no? Precisamente porque nuestro vínculo nace del contrato, tenemos un deber a cumplir. Bueno, así pasa. Tuvimos una vez en Brasil una pregunta así en el tribunal, la Contraloría, un tipo mencionó, pero sí, en una intervención así, que estábamos como un taller, y uno de los miembros de la Contraloría preguntó, pero si ustedes toman una decisión equivocada, podemos llevarles a un procedimiento de indemnizaciones de todo eso. No, si así es, no va a funcionar, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de tener un juicio equivocado, pero que no sea de mala fe y por dolo, culpa, algo así, ¿no? Entonces, una decisión de un DAP no es, no sienta, digamos, precedente, no es cosa juzgada, no es un paso previo al arbitraje, no es una decisión que va a ser revisada, todo eso lo has mencionado. Entonces, ahora te toca responder la pregunta más importante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una decisión y por qué es exigible su cumplimiento? Sí, y esta realmente es la pregunta, es el concepto que nosotros tenemos que tener claro desde el del principio, desde que empezamos nuestra función, ¿no? Que la naturaleza de nuestra función es contractual. Entonces, nuestra decisión es también contractual. Somos contratados por las partes para actuar en la prevención y resolución de disputas en sus proyectos, ¿no? Bajo un contrato tripartito, un reglamento, una ley aplicable, o sea, un conjunto de normas que asegura este poder a nosotros como miembros. Si nosotros no cumplimos este acuerdo, la decisión simplemente no tiene validez, ¿no? Entonces, el marco regulatorio es de la esencia misma de esta relación, ¿no? Entonces, lo que las partes quieren, en el fondo, es que el contrato y el proyecto siga adelante. Entonces, tenemos que dar una decisión, solucionar el tema, hacer con que el proyecto pueda seguir, que la obra no se paralice, porque pérdidas y daños siempre se pueden resolver más adelante, ¿no? Pero los daños de una obra paralizada, de una obra que no llega a entregarse a la población, esto sí, estos daños sí son difíciles de reparar. Entonces, y ahí tenemos finalmente para, para concluir el concepto de la decisión, es que realmente la decisión tenemos para su naturaleza el concepto de pay now, ergo later, ¿no? Para el efectivo cumplimiento, para que realmente esta misión de hacer avanzar el proyecto se cumpla, hay que ser un DAB de adjudicación, de decisión, ¿no? Por eso también las buenas prácticas de la DRBF recomiendan el DAB permanente y de adjudicación. Es así que hacemos avanzar los proyectos. Claro, los compañeros de la región 1, en la esencia del DAB no era así, y siguen no siendo así en la realidad de la región 1, ¿no? Donde se cumple de una manera más racional las recomendaciones del DAB, pero sabemos que en nuestra realidad latinoamericana beligerante, ¿no? Y bueno, contenciosa, no es así. En la mejor parte del mundo igualmente no. Entonces, sí, tenemos que dar una decisión y que sea una decisión para realmente hacer avanzar el proyecto, para cumplir el deseo de las partes, cumplir la misión del DAB en su intervención, en su contribución a los proyectos. Mira, hemos agotado el tema y hay un montón de preguntas ahí en el Q&A que no vamos a alcanzar a responder en los 10 minutos que nos quedan. Voy a tener que tomar decisiones aquí también yo, Mm. por las cuales me van a odiar varias. Pero bueno, vamos.
alguna que elija. Los contratos FIDIC, dice el ingeniero César Castellón, los contratos FIDIC describen con claridad la actuación de un dispute board y, por supuesto, la actuación de sus miembros. El manual de la DRBF rescata esos lineamientos, o sea, es concordante el manual de la DRBF con lo que establece FIDIC en su cláusula de resolución de disputas. Sí, sí, por supuesto que sí. Yo no puedo afirmar que 100% por un cuidado académico, por así decir, pero seguramente las buenas prácticas de los DApps están en el manual de la DRBF. El manual hace es como una convergencia de buenas prácticas. Entonces, seguidamente se mencionan temas de FIDIC, bueno, buenas prácticas de otros contratos, otras instituciones, otras experiencias de miembros. Entonces, es realmente una compilación de buenas prácticas y seguramente en siendo los contratos FIDIC referentes en el mercado, como también fundadores de estas buenas prácticas, seguramente no van a estar en conflicto en ningún momento. Ricardo Rodríguez pone una pregunta muy interesante, muy desafiante. Dice, ¿qué te parece la decisión de un dispute board que determina la suspensión de la ejecución del proyecto por insolvencia del contratista o por insolvencia del contratante? Pero lo cierto es que parece que hubiera ocurrido, un dispute board determina que debe suspenderse la ejecución de la obra. Bueno, realmente es una pregunta bastante delicada porque es probable que probablemente está en un caso concreto, ¿no? Pero me parece que decisiones, bueno, no sabemos pensando qué puede llevar a una decisión así, pero al inicio me parece muy interventiva, ¿no? No me parece que el DAP pueda de lo nada, out of the blue, determinar una paralización. No veo aquí detalles sobre la pregunta, pero considerando en el espacio que tenemos, eh, no sé si sería algo recomendable para que el DAP decida en esta manera, ¿no? Excepto si es dentro de una solicitud, realmente de una disputa, que se tenga elementos para fundamentar esta paralización por parte bueno, del contratista, ¿no? Si tiene elementos, si está en su petitorio, sí, ahí sí puede ser, pero simplemente determinar esto porque le parece bien, me parece difícil. Bueno, si no, resulta que no era una pregunta, como me acaban de aclarar, sino que era una respuesta, un comentario, una pregunta de alguien en la casilla de preguntas. Mm. La ingeniera Oralia Ramírez, que está trabajando ahora en un dispute board en Bolivia, pregunta ¿qué pasa si la parte demandada no presenta su postura o argumento de defensa a la disputa en el plazo previsto en el manual? Se puede solicitar como dispute board que esta información, es decir, esa respuesta, o se procede a analizar la disputa solo con lo que se ha presentado en el petitorio. Es decir, hay una demanda y no hay una contestación. ¿Cómo procede a decidir el DAB? Mira, ese también es un tema interesante procedimental, ¿no? Porque a veces pasa que se tome más tiempo por algunas razones, ¿no? Pero a veces pasa que una parte no quiere colaborar y el procedimiento tiene que seguir, ¿no? Entonces, el DAB tiene que, si pasa el plazo, el DAB tiene que mencionar que el plazo ha sido, ¿no? Que pasó, que se terminó el plazo para la presentación y seguir adelante. Si hay un pedido de un poco más de plazo o algo así, conviene considerar, claro, porque estamos ahí, tenemos que pensar en nuestra función en el DAP. Estamos para decidir y hacer, como ya mencionamos, con que el proyecto siga adelante. Entonces, si somos exageradamente estrictos, podemos seguir con una desavenencia, con más desavenencias, más disputas. Entonces, un poco de consideración en general es importante.
pero también en ese sentido la experiencia para identificar una situación en que simplemente el procedimiento debe seguir adelante es importante también. Es Porque si decir, no debemos, presenta, sí, solo para complementar, si no presenta sus argumentos en el momento de la contestación, va a tener la oportunidad de presentarlos en la audiencia, ¿no? Entonces así seguimos. es decir, que debemos ser flexibles, pero no tanto. Sí, exactamente. Más flexibles que en arbitraje, pero siempre dentro de algunos límites. Sí, precisamente. Siempre sí, ¿no? Porque estamos trabajando para el proyecto, ¿no? Estamos contribuyendo para el proyecto. Entonces, y vamos a seguir ahí. En arbitrajes, una relación distinta, ¿no? Damos una decisión y salimos. Nunca más vamos a ver las partes. No, no existe la prevención, no existe esta relación con el proyecto y lateral con las partes. Entonces, todo esto es también un entorno sociológico de la actuación de los miembros del DAB que debe de ser considerado. Bueno, tengo varias preguntas referidas a la sumisión, a la asistencia informal. No es el tema de esta noche, pero esperemos que tengamos más oportunidades como esta para ahondar en ese tema que es muy interesante, pero que es un tema en sí, ¿no? Da para otro webinar exclusivo para eso. Em, Llegando ya al final, a ver, el ingeniero Johnny Bernal, que siempre está asistiendo a todos los eventos que organizamos, pregunta, ¿desde qué momento y hasta qué momento del contrato y de la ejecución de la obra debe estar vigente el DAP? Desde el primer momento, seguramente. Este es el mundo ideal, ¿no? Y porque así podemos, maximizamos el potencial de nuestro trabajo de prevención y acumulamos conocimiento para la decisión, ¿no? Y cuando mencioné hace poco el tema sociológico de nuestra actuación, eso es un tema muy interesante para que podamos pensar, porque a veces las partes tienen un proyecto que está previsto el DAP permanente de decisión, o sea, debería ser implementado en el primer momento, pero toman tiempo, esperan que existen, que lleguen disputas para implementar el DAP. Y ahí llegamos nosotros del DAP ya con 10 discusiones, ¿no? Para hacer prevención, con 3 decisiones para tomar, y ahí ya llegamos sin tiempo para construir esta relación, para empezar a trabajar con el proyecto y llegamos dando decisiones que ciertamente van a doler en una de las partes y ahí ya empieza mal, ¿no? Ya no empieza como debería de ser. Entonces tenemos siempre que pensar también que es la actuación del DAB es muy distinta, muy especial porque hay no solamente la parte técnica, pero hay la parte humana también, la parte de interacción. Es un entorno riquísimo a se considerar. Bueno, y para terminar, y no te molestamos más, Augusto. A ver, Andrés Gusto, podría Arraigada, pasar toda la noche aquí. Andrés Arraigada dice, digamos, a comparar una decisión del DAP que está destinada a empujar, a hacer marchar el proyecto, a destrabar las cosas que están atrapando el avance, los pagos, en fin. Pero esa decisión que tiene esa finalidad puede ir, digamos, ya de entrada, eh, puede ser de entrada una decisión que en un arbitraje sea claramente distinta, contraria. Es decir, ¿cuánta licencia? Sí, trato de entender yo también la pregunta, pero así es como la entiendo. ¿Cuánta licencia Mm, tiene da para que dentro de su propósito de empujar el proyecto, tome una ujú. decisión que luego en el arbitraje uno sepa o ya pueda suponer que no va a ser confirmada? Sí, ahí es un equívoco, seguramente, ¿no? Recuerda que mencioné seguidas veces en nuestra charla la preocupación, la atención a la decisión, ¿no? A la protección de la decisión. Entonces, sí, tenemos que decidir, pero no puede ser a la ligera, porque sabemos que si hay, o la parte puede manifestar divergencia, y la divergencia
y lleva a una discusión sobre el mérito en el arbitraje. Pero lo que no podemos dejar débil es la posibilidad de tener una decisión en arbitraje o una cautelar o algo así, para que la decisión que debe de ser cumplida no sea cumplida porque violamos, ¿no? Dejamos de observar un deber procedimental en nuestra decisión, porque ahí no vale de nada, ¿no? Simplemente hemos dado una decisión que no vale de nada. Entonces, estar muy atento a llegar a una decisión con la técnica, cumpliendo el procedimiento, cumpliendo las reglas aplicables y todo esto. Nuestro amigo y bien conocido doctor Ángel Oblitas te pregunta una difícil. ¿Qué recomiendas cuando tienes una cláusula patológica? Es decir, la cláusula de dispute boards que tiene sus contradicciones, vacíos, etcétera. Sí, este es bastante difícil y ya menciono mi tesis de doctorado que estoy terminando la traducción, voy a lanzar en español porque es un tema que toma mucho mi atención, que me interesó muchísimo, que es me escuchan sí, ¿no? Eh, Creo que estamos muriendo mis audífonos, pero para mencionar, en los tabs tenemos una dificultad adicional que es, primero, somos contractuales. Segundo, no tenemos una ley modelo, por así decir, ¿no? Entonces, por este tema, ¿a quién vamos a recurrir para tener una solución? ¿No? En el arbitraje, normalmente las leyes de arbitraje que siguen un modelo de un citral tienen una posibilidad para eso, tienen una alternativa, una salida, que es accionar el Poder Judiciario para hacer la composición de la cláusula y empezar el procedimiento. En los TAPS no tenemos esto, ¿no? Y más que eso, podemos tener una cláusula absolutamente loca y que las partes llaman de DAB y después van a decir que tuvieron un DAB y que pasó todo mal. Pero si miramos, vamos a ver que no es un DAB, ¿no? Entonces es una dificultad adicional que tenemos por la falta de un reglamento, de un norte, de un tratamiento uniforme para los DABs, que podamos contar con el apoyo de una institución para eso o de un tribunal local para esta composición y para temas así, ¿no? De sesión, para viabilizar la implementación de los tabs. Bueno, hemos llegado al tiempo. Yo quiero agradecer a todos los participantes, agradecer al doctor Augusto Barros, agradecer a la DRBF. Eh, este es el primero de 3 webinars que se van a desarrollar enfocados en digamos, los intereses bolivianos, ¿no? Los intereses de lo que está pasando en Bolivia, a profundizar en temas que ahora por la etapa en que estamos es necesario conocer, saber y escuchar de los que tienen tanta experiencia como nuestro invitado de esta noche, ¿no? También aprovecho para anunciarles que la DRBF tiene sus congresos, sus convenciones, sus encuentros anuales. Este año de la región 4 se va a celebrar en Lima, Perú, en septiembre y ya están las inscripciones abiertas para los que quieran hacer más relaciones profesionales y aprender mucho más de todos los participantes de ese magno evento que se desarrollará en Perú este año. Eh, de mi parte, Augusto, muchas gracias. De parte de todos los participantes, seguramente que también. Te felicito y te agradezco por compartir tu gran experiencia y tus conocimientos en este tema tan apasionante. Que tengas una buena noche y buenas noches a todos. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches a todos. Ha sido un gusto enorme. Chao, chao. Chao, chao.